Bienvenidos al tercer episodio del Instituto de Salud Socioambiental. Estos bellos audios que estamos compartiendo en nuestras redes y bueno, en todos los lados que podemos. Como no, a los familiares y los amigos también, obviamente. Bueno, un abrazo grande a todos los compañeros del instituto, es necesario decirlo también. Hoy tenemos nuevas integrantes que vamos a ver si duran. Hoy va a ser como el coaching para ver si duran. Bueno, coaching, ¿qué para? La prueba. Sí. Así que bueno, tenemos dos nuevas integrantes y equipo completo. Recuerdo también que estamos grabando desde una bella casa de un compañero y bueno, con todos separados en habitaciones y tratando de solucionarlo con nuestros equipos. Así que muchas gracias por escucharnos. Estamos con Cami. Hola Nico, gracias. Pacu y Lichu, el equipo Hola, Nico. de siempre. Anya, Cami, coequiper, va a presentar también a las dos nuevas incorporaciones temporarias. Temporarias, decís vos, ojalá que sean permanentes. Tenemos por un lado a Juli Rinaldi. Vamos, muy bien, muchas gracias. Sí, ojalá que sea permanente, gracias por la invitación y esperemos estar a la altura y compartir. Bienvenida, Juli. Por el otro lado tenemos a Lucila Militano. Hola. ¿Qué tal? Gracias por el recibimiento y la buena onda y sí, esperemos que sea permanente. Bueno, sí, buena onda hasta que decidamos si tenés que seguir o no. Esto lamentablemente es así. Pero bueno, como somos gente adulta y bien educada, los errores nos ayudan a ser mejor. Igual, hoy importante porque el lunes trae las noticias de la marcha por la ley de humedales, así Claro. que ya se va ganando un espacio con toda esa información. Ella pudo estar ahí de adentro, Así así es. que nos cuente un toque de cómo estuvo. Bien, la verdad que estuvo muy lindo, fue el domingo al mediodía, cerca del mediodía, se estuvo organizando desde temprano, desde la multisectorial de ley de humedales. Participaron más de 300 embarcaciones, haciendo bajo el lema de Unión de las Orillas, en primera medida cruzando el río Paraná hacia la orilla de la isla. Y ¿A dónde se hizo la convocatoria, Lu? en la Rambla, en la parte de la Florida, a la altura de la Rambla. Y además de esta unión de orillas, ¿hubo alguna otra intervención? Realizaron intervenciones artísticas de todo tipo, desde murgas hasta hubo algunas organizaciones que realizaron una bella ofrenda, digamos, una especie de ritual. Y la verdad que se vivió un clima muy, muy lindo, muy cálido. Y ¿qué más decir? Una buena convocatoria. Sí, hubo muchas organizaciones autoconvocadas y que participaban como parte de la organización. Destacar algo importante, que esta movilización, como las movilizaciones previas, se dio con las conductas necesarias para respetar el aislamiento social obligatorio, es decir, barbijo, distanciamiento entre las personas, rescatar la importancia de este hecho de la militancia, de la movilización en estos contextos donde el extractivismo no para y las herramientas que tenemos igual para poder seguir manifestándonos. Sí, incluso, perdón Nico, eso me llamó bastante la atención porque desde Multisectorial cuando convocaban pedían que en embarcaciones como el kayak, por ejemplo, que suele haber doble, pedían estrictamente que se participe de manera individual, digamos, justamente para cumplir con estas medidas. Así que la verdad que la cuestión protocolar estaba súper organizada. Sí, de hecho hay que recordar, digo yo porque justo tengo un kayak doble, pero estaba prohibido salir en dobles, sí. Así que bueno, por eso también se fue siguiendo esa cuestión. Para cerrar el tema, entonces recordar que por una ley de humedales, para que se termine el ecocidio que se está sucediendo en el delta. Bien, el delta del Paraná, estamos acá en Rosario y lo sufrimos día a día, así que que tengamos mejores noticias en cada semana que vayamos transcurriendo. Y ahora vamos con una noticia que llamó mucho la atención. Sí, este fin de semana hubo declaraciones importantes en torno a una problemática que se dio en Cañada del Ucle. No sé si escucharon que el único médico presente o médico de ahí del pueblo fue prácticamente removido de su cargo a partir de un petitorio que firmó evidentemente gran parte de la comunidad e incluso el presidente comunal. Y no fue solo esto, sino que las repercusiones que tuvo. Se escuchó a declarar en Radio 2 a la dirigente del ANRA, de la Asociación Médica de la República Argentina,
Sandra Mayorana, que que Cañada de Lucle no se merece médicos, que deberían hacerse unos kilómetros e irse a atender a firmar, que no debería volver ningún profesional más de la salud allá. Bueno, esto despertó una discusión interesante entre nosotros. Semejante comentario no podía pasar de largo. Así que bueno, justamente hoy una problemática que decidimos abordar es qué es el ser médico, qué es el ser trabajador de la salud, y qué quiere decir eso de no se merecen más médicos. La verdad que da para largo y tendido, me parece. Sí, no sé por dónde. Es difícil por dónde empezar de todo esto que pasó, porque es la verdad que atraviesa Polemiquísimo. miles de cosas que venimos viendo, que vemos en la carrera de diferentes formas. Digo en la carrera porque acá tenemos en el grupo bellísimo, tenemos estudiantes de medicina y médicos. Entonces, bueno, nos atraviesa de una manera diferente, pero a la vez, bueno, el instituto es de Ciencias Médicas, de la Facultad de UNR de acá, de Rosario. Pero no solo nos atraviesa por eso, sino que por esto que veníamos hablando un poquito el podcast pasado, acerca de las cosmovisiones, las maneras de ver el mundo, ¿no? Entonces me parece que está bueno empezar desde adentro, como decíamos la otra vez, desde lo propio, de qué vivimos nosotros, o qué sentimos nosotros, o qué pensamos nosotros en lo que es el ser médico, qué nos imaginamos nosotros, o qué expectativas tenemos cuando nos metemos en la carrera, yo qué sé. Ser médico y ser estudiante, estas dos palabras que vos mencionaste, ¿determinan diferencias en la praxis médica? Se me ocurre esta pregunta, ¿no? Y depende en realidad, me parece que no lo podemos responder tan simplemente, porque digo dos cosas. Es claro, creo que es claro, al menos de que todos tenemos un imaginario acerca de diferentes profesiones, nos atraviesa mucho la salud a nosotros, pero podríamos decir de cualquier cosa, yo qué sé, podría imaginarme un ingeniero que solamente le preocupan los números, insensible, o podría, no sé si les pasa a ustedes, pero o podría imaginarme, no sé, como una contadora. Estereotipos formados a partir de lo que se ve. Es que inevitablemente están. ¿No? Tal vez estaría bueno arrancar por la pregunta, bueno, ¿por qué estudiaron una ciencia de la salud? Y desde ahí empezar a entender qué vemos como el ser médico o como el ser trabajador de la salud. Yo creo que la respuesta más habitual, más típica que se escucha en la facultad, entre los compañeros, es que uno estudia para ayudar al otro, o algo así. Como Salvar vidas. O salvar vidas se escucha también. Y bueno, y uno pone todo el énfasis en lo curativo, en el individuo con el que te cruzás, que llega al consultorio, y después van pasando un montón de cosas. Claro, digamos, los escenarios en los cuales uno se imagina. Fíjate, consultorio, guardia, quirófano, todas instituciones o centros de salud, instituciones cerradas, digamos, dentro de 4 paredes, en las cuales llegan las personas con sus problemas, dolencias, sufrimientos, y el médico estaría digamos, apto para dar una respuesta, para disminuir el sufrimiento, el dolor. Entonces, fíjense esos escenarios en los cuales nos imaginamos en principio cuando entramos a estudiar. Y yo debo decir que mis inicios en la facultad fueron tal cual lo vienen describiendo ustedes, súper mecanicista. Yo quería ser traumatóloga y me pensaba que operándole la rodilla a la gente iba a ser feliz, básicamente. O sea, su felicidad iba a depender de que yo arreglara su rodilla. Imagínense el tránsito que... El recorrido. El recorrido, eso. Algo interesante también que se me viene, que diferenciamos al principio, es si existe una diferencia entre el trabajador de la salud, una diferencia entre el médico, si es lo mismo, cómo lo entendemos, cómo lo entienden. Sí, creo que ahí también otra cosa a destacar es que cuando pensamos en esto del médico, cuando somos chicos, yo qué sé, yo al menos cuando era chico me lo planteé también, antes de la carrera y demás, pensamos, digamos, en el responsable directo de la salud y nunca incluimos a otras personas que puedan estar ahí. Es medio raro también, claro. Entonces por ahí nosotros ahora vamos a hablar con respecto a esta noticia exactamente del médico en un montón de cosas, pero solamente por la noticia, pero destacando principalmente que hay todo un trabajo del equipo de salud.
que también de eso lo vemos desde el instituto, ¿no? Sí, perdón Cami. A su vez, agregando digamos, a la discusión, esto que dijo Facu, de que por ahí nos imaginamos también al médico como un técnico que aplica medicinas y trabaja la enfermedad. Entonces, no lo pensamos del lado positivo, de decir, no, bueno, somos médicos que trabajamos en pos de la salud de las personas. Y por ahí siempre está esta connotación negativa, no, cura enfermedades o previene enfermedades. Entonces está bueno cambiar el sentido. Fíjate qué tan metido puede llegar a estar esta idea en el inconsciente social, que quien escuche esa noticia puede llegar a pensar cómo que queda la ciudad sin atención a la salud. Y ahí un poco articulando con lo que mencionó Facu, de ampliar la perspectiva de trabajadores de la salud, porque no solamente es el médico el que trabaja en salud. Ese sería como quizás, o así lo entiendo yo y un poco lo entendemos en este espacio de trabajo, un actor más para accionar y para hacer una articulación trabajando en los procesos de salud y enfermedad. Algo que también se me viene a la cabeza, justamente por esta noticia, como decían ustedes, de entender al médico como parte de ese equipo, de ese sistema, que encima nosotros lo entendemos un sistema que tiene que involucrar a la comunidad, como decíamos en los audios pasados, como también la vinculación de ese médico con la comunidad termina generando que a través de enfermarse con COVID, la comunidad, parte de las autoridades, pidan que el médico se vaya al pueblo. ¿Cómo la información, cuáles son las presiones, cuáles son las expectativas y el imaginario que las poblaciones mismas tienen sobre la labor médica y sobre las responsabilidades? Claro, justamente, o sea, iba a ser el médico, el único médico del pueblo, indemne a contagiarse de coronavirus. ¿En qué lugar tiene esa comunidad el médico? Algo interesante a pensarlo también de acá es este hecho de repensarnos, más allá de ser médicos o en proceso de formación de ser médicos, como trabajadores de la salud. Es decir, no aislarnos de ese concepto y pensarnos como parte de ese todo, porque claramente si nos aislamos, la comunidad a través de su pensamiento, de su imaginario, va a tender a aislarnos y exigirnos cosas distintas que tal vez escapan a nosotros, que también somos seres humanos. Claro, me parece que está bueno podríamos tomar esta frase célebre de la directora de AMRA para desglosarla en dos partes, es decir, bueno, no se merecen un médico, fue exactamente que dijo algo así. Esto fue un audio en una radio. Entonces, no se merecen un médico, podemos hablar de dos cosas. Primero, lo que significa un médico para los que están a tal punto de no merecerlo, ya casi hablándolo como ¿no? Esta imagen casi endiosada del rol del médico. Y por otro lado, digamos, lo que significa la salud también, porque si estamos hablando de esta relación entre el médico y la salud, y en el proceso de salud y enfermedad, ¿qué te puede hacer decir a vos, encima como médica, esta mujer, decir no se lo merecen? No se merecen la salud, sería en parte también. Sí, digamos, es muy... Ese enfrentamiento entre la comunidad y el médico o los médicos es totalmente innecesario generar ese tipo de conflicto. Primero, como dice Facu, puede haber una una desinformación respecto a la pandemia por los medios que generan miedo, que genera una reacción por parte de la comunidad por ese miedo que se genera, digamos. Tampoco culpabilicemos a la comunidad como si fueran unos locos. Claro, es algo que nos tenemos que hacer cargo como sociedad, que también generamos miedos y todos construimos esta sociedad en la que estamos insertos. Y por otro lado, innecesario totalmente echarle más leña al fuego con esa declaración de la directora de AMRA, que sigue polemizando y enfrentando a los trabajadores de la salud, a los médicos y quienes conforman los equipos, como los enfermeros, etc., con la comunidad, que no tiene que haber tal enfrentamiento, al contrario, es necesario que haya esa vinculación y esa armonía entre... Sigue generando ese binarismo que propusimos la vez pasada y del cual hablamos, que plantea el paradigma antropocéntrico.
Bien, algo a resaltar importante de esto es el hecho de no pensarnos aislados de la comunidad y entender que la comunidad tiene que formar parte justamente del sistema de salud o del vínculo saludable, de sociedades saludables, porque si no justamente pasa esto, damos lugar a estos relatos a decir, bueno, no hay un médico, como si el médico fuese el que hegemoniza la salud, y al mismo tiempo entender que si no vivimos en sociedades, que la información que circula también es saludable, se generan estos miedos, estas incertidumbres, que llevan a mostrar tal vez ciertas mezquindades con las cuales no estamos de acuerdo. Entonces, entender cómo el sistema de salud o la salud social es un todo, no es ni el médico ni solo el trabajador de la salud. Sí, creo que obviamente entra en discusión la cuestión de cómo vemos a la salud también. Digamos, no nos podemos escapar a eso. Y si en ese eslabón de la salud está este médico como cualquier otro, es totalmente irresponsable hablar de quitar una parte importante del proceso de salud de enfermedad solo por el hecho como hecho de rebeldía a toda una población, una locura. Se me ocurre una pregunta para Ana, tal vez que hace no tanto tiempo dejó de ser estudiante y está empezando a transitar este camino ya de ser trabajadora de la salud, con respecto a qué diferencia encuentra en ella entre lo que pensaba y lo que está viviendo. Y realmente, digamos, lo que estoy viviendo hoy en día no difiere mucho de la idea que yo tenía cuando entré en la facultad. Transitando las guardias y todo eso es muy difícil encontrar los vínculos que nosotros estamos presentando y pregonando en esta charla. Por otro lado, el recorrido para poder hoy estar diciendo esto me lo dieron los últimos años de la facultad, el encuentro con el instituto, donde me di cuenta con otras sumatorias de acumulaciones que venía trayendo, que para mí la medicina hoy parte de los vínculos y no de, como antes decía Lichu, de la atención de enfermedades. Y otra cuestión a Lu, a Juli, que están transitando este periodo de formación ya con más o menos tiempo todavía que le queda en la facu, es cómo se imaginan o cómo construyeron su proceso de formación y cómo se imaginan que va a ser esa salida a empezar a trabajar o empezar a transitar estos espacios. ¿Qué expectativas tienen? Bueno, yo he tenido la oportunidad también de pasar por el Instituto de Salud Socioambiental, estar en la materia electiva, entonces creo que la mirada también ha ido evolucionando, ha ido cambiando, entonces creo y espero construir otra forma de hacer salud y de practicar la medicina que esté basada en los vínculos, en construir salud con la comunidad, y no esto del asistencialismo, de salvar vidas. Así que tengo grandes expectativas. Vamos a ver qué me depara el futuro. Por otro lado, yo estoy medio con una visión más apocalíptica de lo que vendría a ser lo que espero de la práctica médica, por así decirlo, o práctica en salud. Tengo mi ideal en pos de lo que estamos compartiendo y lo que fui encontrando en espacios así en la facultad, que la verdad escasísimos, pero que al menos me dieron el pie o la motivación para decir, bueno, era por acá y era por otro lado del que yo había, como bien dijeron antes, empezado a cursar o a interiorizarme, digamos, en la carrera. Por ahí ese es un tema que después podemos charlar, esta cuestión de los pocos espacios en la formación, en nuestro tránsito en la facultad, que rompen con esta idea que estuvimos charlando al principio, de esos escenarios asistenciales donde el médico cura y previene, sino romper con esa idea y que los médicos, los trabajadores de la salud, enfermeros, la idea es que salgamos afuera a construir salud con las comunidades, que hay muchas formas de trabajar en salud que exceden la medicalización y el asistencialismo. Claro, de eso también vamos a hablar, porque está bueno también pensar en lo que es la práctica médica, quizás como podríamos decirlo de cualquier otra cosa, ¿no? Pero pensar en qué herramientas uno se va pensando que necesita para eso. Y esas herramientas, obviamente, muchas son dadas en la formación,
sin dejarlas de lado del todo, pero uno tiene el ideal de que es eso, digamos. Uno va al bisturí pensando en la salud cuando es chico, por la cirugía, todo esto, el estetoscopio para el médico, el muñequito que viene, entonces uno tiene también esa idea. Entonces en esas herramientas es claro quizás que tengamos también esta idea. Entonces bueno, pasar por uno de los espacios que quizás nos enseñen otras cosas es genial. Ahora me parece que también es la discusión de bueno, cómo fomentamos también estos espacios, quizás este audio sea uno de esos lugares, pero cómo fomentamos estos espacios para que no sean herramientas que nos encontramos si justo estamos buscando por ahí. Un par de ejemplos que se me vienen a la cabeza, que un compañero nos pedía más ejemplos, tras escuchar el podcast pasado, es la cuestión de que nosotros no pensamos una práctica en salud que no tenga las prácticas quirúrgicas, las prácticas asistenciales, las prácticas de cuidados en emergencia, porque claramente son necesarias en determinados contextos, en determinadas situaciones. Lo que reclamamos son espacios de formación o espacios, como me pasó con una compañera ya recibida que está trabajando como médica, que me plantea el hecho de, bueno, y ahora que estoy recibida, ¿en qué espacio yo me puedo integrar para trabajar por fuera de la práctica asistencialista? O seguir formándome, o seguir contribuyendo. Y esos espacios, como decía Lu, son pocos cuando uno es estudiante y es aún más escaso cuando uno ya está recibido, lamentablemente. Y una pregunta para los compañeros que ya están ejerciendo la práctica médica o la práctica en salud es cómo combinan entre esos escenarios asistencialistas, que son los que muchas veces nos brindan la posibilidad de ganar el sueldo porque somos trabajadores, como decía, con toda esta cuestión o esta visión que ustedes tienen de la salud. Bueno, buenísima la pregunta. Yo comparto con Facu, es innegable, digamos, que el trabajo asistencial, ya sea en un consultorio, en una guardia, en un quirófano, es completamente necesario, digamos, para atender al sufrimiento de las personas, para atender, digamos, a las dolencias. Sin embargo, desde nuestra mirada amplia de la salud, entendiéndolo que la salud de cada persona, cada sujeto, está inserta en un contexto social y ambiental, hace que nosotros también podamos luchar por una salud colectiva, mejores condiciones de vida, por detener el ecocidio, por ejemplo, en los contextos en los que estamos, en los cuales si somos verdaderamente trabajadores de la salud, no podemos aislar a las personas de su contexto y tenemos que luchar, digamos, por estos ambientes sanos, por territorios saludables que nos permitan también construir sujetos saludables, comunidades saludables, que son una condición esencial para la libertad. Sí. Perdón, Nico. Cami quería decir algo más. Me sumo a esta pregunta de Facu sin aún haber terminado la formación universitaria, pero pudiendo visibilizarlo cuando a nosotros, desde los últimos años de la carrera nos toca o tenemos que hacer las prácticas en los hospitales. Y es también difícil articular ese pensar que uno viene formando para generar otra forma justamente de hacer salud con lo que está viendo y pensar también, decir, che, cuando termine esto, acá es donde me tengo que entrar y cómo voy a generar esa articulación. Entonces, ahí después, que quizás lo vamos a replantear más tarde, la importancia del proceso de formación. Bueno, yo con respecto a esto y lo que venís diciendo vos, Cami, para cerrar un poco este fragmento, quiero hacer una confesión romántica que he tenido con el instituto, que si bien yo siempre disfruté de la facultad e incluso la formación como venía haciendo, con las críticas y todo, venía como medio aplacado, y el encontrarme con el instituto, con nuevas formas de praxis médica, de praxis en salud, me devolvió el encanto con la medicina, me renovó el entusiasmo que había perdido. Muchas gracias, Ani. La verdad que bueno, de esto vamos a estar hablando un poquito también después, porque justamente de estas cositas que nos fueron despertando y que pasaron en nuestra formación. Así que ahora vamos a seguir hablando de esto. Antes de que nos metamos un poquito en lo que es la formación del personal de salud, de los médicos concretamente,
vamos con la sección que inauguramos la semana pasada, palabras robadas. Palabras robadas. Un espacio para repensar los usos y sentidos de las palabras. La palabra que nos convoca hoy es libertad. La libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar. Argentina despierta por la libertad de la humanidad. Esta es una de las frases que se leyeron en la marcha del 17 de agosto. ¿Podemos pensar la libertad solo desde la perspectiva liberal e individualista en la que se enuncia? ¿Podemos pensar a los sujetos y a su libertad aislada del contexto social? En una sociedad con amplias desigualdades sociales, en la cual existe una jerarquía de vidas humanas en relación a la posición social que ocupan, ¿es coherente el reclamo de personas con panzas llenas que tienen acceso a la salud, a la educación y a los servicios básicos? Esta noción no es un reduccionismo que niega las relaciones sociales de poder. Solo nos queda comprender este sinsentido de las consignas de la marcha, tales como la libertad, la república, la democracia, como palabras robadas, como una ensalada de sinsentidos que apuntan a alimentar la división, el odio y como una maniobra de oportunismo político. ¿Y ustedes qué tan libres creen que somos? Y eso fue palabras robadas. Esta última fue libertad y esperamos que también nos pasen nuevas palabras para que podamos seguir tratando los diferentes programas. Ya tenemos un pool de palabras, pero no se preocupen que estamos ahí atentos y esperemos sus comentarios, dudas, lo que sea, crítica y demás. Volvemos al tema que estábamos y me parece que podríamos usar esto de palabras robadas como para seguir sobre el tema. Sí, sin duda, en relación al tema que nos convoca, de la formación médica, esta noción del liberalismo permea también esta perspectiva desde el individualismo, como si uno atraviesa la universidad pública solo para obtener tu título, ya sea de médico o de la profesión en la que sea, y luego poder insertarse en el mercado y poder obtener réditos económicos. Y por ahí no pensamos en el rol social que cumplimos en la sociedad en la que estamos insertos, sobre todo si venimos de una universidad pública. Y la formación está, el rol social, en lo que es la formación nuestra, ¿a ustedes qué les parece? O tendría que estar, porque esa es la pregunta en realidad, para que no hablemos tanto de nuestra. Algo que nos está pasando en el cursar de la materia electiva, que lo fuimos charlando entre nosotros, es que muchos y muchas estudiantes vienen ya con este concepto abordado de otra manera que tal vez el que teníamos nosotros en el momento que empezamos a transitar estos espacios que tal vez brindan otra mirada, y este rol social, responsabilidad, podemos usar esa palabra también, que tienen los trabajadores profesionales de la salud, también se empieza a ver reflejada, y esa mirada un poco más amplia, sacándonos de los espacios asistencialistas que nombrábamos anteriormente, también, lo cual para nosotros nos llena de alegría básicamente. ¿Y qué les pasa como estudiantes también? ¿O qué nos pasa como estudiantes también? En la ocasión no me quiero responder solo. Pero, ¿les parece que está este espacio de formación o que tiene esas características? Y más o menos, la verdad, en mi proceso de formación no he podido encontrar muchos espacios para poder, primero, vincularme con el territorio y quizás ahí reconocer las verdaderas necesidades de la población a partir de las cuales yo me tengo que formar. Luego me estoy formando en ciertas enfermedades que quizás ya ni siquiera están vigentes hoy en la ciudadanía. Y después nosotros en la facultad trabajamos con espacios tutoriales que dicen ser espacios de discusión, pero no hay un espacio de discusión, no hay un espacio donde plantear nuestras ideas y volcar esa vinculación sociedad y estudiantes, si se quiere. Tal vez algo trascendental que intentamos abordar en ese proceso de formación, en los espacios que ocupamos como docentes y que nos hubiese gustado ver o estar atravesados antes como estudiantes, es el hecho de entender la determinación de las enfermedades, de los procesos de salud, que también estuvimos hablando o acercándonos en los audios anteriores, porque eso conlleva justamente a entender este nuevo paradigma, esta nueva forma de trabajar en salud. Es decir, no desde la enfermedad o no solamente desde la ayuda porque tenemos esa capacidad o estudiamos,
sino desde la vinculación y de estar en una trama social que se piense y que sea saludable. Claro, Yo creo, sí. perdón Nico, que más allá de espacios puntuales, tiene que haber una cuestión transversal que esté todo el tiempo presente de por qué y para qué estamos en la universidad pública, qué necesidades estamos respondiendo, si son las nuestras, personales, si son de la comunidad, de la sociedad, eso tiene que estar todo el tiempo presente. Y otra cosa que se me ocurría en relación a lo que venía diciendo Facu, que en realidad estas perspectivas de nueva no tienen nada, o sea, es ver realmente en el territorio en el que habitamos cuáles eran las cosmovisiones que nos antecedieron y de las cuales no nos queda otra tarea, creo, también para ser responsables, volver, digamos, recuperar esos saberes para poder tener esto que queremos de construir colectivamente. Tiene que ver con ese nivel de complejidad, digamos. Seguramente la formación desde esa complejidad también nos evite, digamos, este binomio que vimos entre comunidad versus médicos, como si fueran cosas diferentes, ¿no? Una locura. Pero, y con varias cosas que nos vienen pasando en las noticias que venimos desarrollando. Me parece que pasa por ahí también. Como pasó en la palabra libertad cuando hablaron de la palabra misma. Cómo los medios de comunicación toman un rol activo también en esto de las relaciones vinculares, que la relación entre un trabajador de la salud y la sociedad no deja de ser una relación vincular también. Uh-huh. Así que me parece que nos fuimos por varios lugares que está bueno en base a una noticia, que estaría bueno que todo el mundo, o al menos quienes nos escuchan, estén un poquito atentos a lo discursivo de todo ello, ¿no? Y que bueno, que si le toca la parte de comunidad, si ya que pusimos dos lugares, bueno, que también sepa sus herramientas para poder defenderse, ¿no? Como idea para fortalecer justamente las relaciones vinculares, nosotros en el espacio del instituto trabajamos dos conceptos que son esperanza y alegremia, que los propuso Julio Monsalvo, que es un médico. Y esto de alegremia hace que ver un poco, quizás lo vamos a hablar y profundizar un poco más en otros espacios, pero se nos ocurrió empezar a hacer ciclos en nuestra red de Instagram de salud socioambiental, haciendo una pregunta o la vinculación entre arte y salud. Porque por ahí entendemos al arte, quizás se nos ocurre como la música, la pintura, etc. Pero esta propuesta de Alegremia va un poco por la creatividad y la imaginación. Entonces, sumando a la creatividad y a la imaginación, queremos compartir un escrito, un poema, lo podemos llamar, que hizo nuestra compañera Lu y que lo va a leer Facu. Bueno, lo comparto. Dice: miro como quien espera que comience el espectáculo, mientras se empieza a escuchar la música y se va sintiendo su ritmo en las olas, la danza del agua que grita perdiendo la calma. Que se aviven con el viento el resto de los seres que antes dormían cuando la tierra arrasaban. Este escrito lo compartió nuestra compañera después de la manifestación que ella nos comentaba el domingo y después de verse atravesado por esto que promovemos y que tanto festejamos, que son las militancias cotidianas en los espacios que nos tocan transitar. Por una ley de humedales y basta de ecocidio. Muchas gracias y nos vemos miércoles que viene. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.